得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗真心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, buen día para quienes están escuchándonos desde este horario tan tempranito y buenas tardes para quienes lo hagan con la repetición de Clave China. Y hola a todos los que nos escuchan desde las redes. Miren, hoy vamos a abordar un tema, Brasil. Ustedes saben el peso geopolítico que tiene Brasil dentro de la región latinoamericana y en los organismos internacionales como el BRICS, integrado además por Rusia, India, China y Singapur. Así como dimos cuenta de las elecciones en Chile en programas pasados, con las crónicas y comentarios de nuestra amiga y colega Margarita Bastías, hoy analizaremos la realidad política de nuestro país vecino, la carrera hacia las elecciones presidenciales que tendrán lugar en octubre de este año, donde Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, vuelve a ser el candidato favorito para presidir Brasil, por segunda vez. Este año se cumplieron 48 años de las relaciones diplomáticas de Brasil con la República Popular China. Pero la historia de las relaciones entre los dos países comenzaron a fines del siglo XIX, pero solo es en el siglo XX, especialmente después de 1974, cuando los países reanudan las relaciones diplomáticas que se hicieron más sólidas. Sin embargo, es recién en este siglo, y especialmente después del 2003, era la gestión de Lula, recordemos, que las relaciones bilaterales se intensificaron y alcanzaron mayor nivel, justamente cuando Lula inició su gestión presidencial. En 2018, la elección del presidente Jair Bolsonaro marcó un nuevo punto de inflexión en la historia reciente de las relaciones entre Brasil y China. Bolsonaro, identificado con el expresidente Donald Trump, tuvo expresiones y afirmaciones en torno al origen del virus de la COVID-19, adjudicándole a China la culpa de la pandemia. Demoró la aplicación de las vacunas de origen chino, respaldándose en su postura antivacuna y en una política exterior que intentó dañar los acuerdos comerciales y de amistad que mantiene Brasil desde hace medio siglo. Un tema trascendente para una región que sigue manteniendo los niveles de desigualdad muy importantes, procesos inflacionarios, deuda externa y afectada también por la guerra Rusia-Ucrania. Antes de entrar en tema, en una entrevista con el periodista Darío Pignotti sobre qué está pasando en Brasil, y tras escuchar los principales acontecimientos de la semana ocurridos en China, compartimos con ustedes música pensada por Silvana para que descansemos un rato de tanta carga informativa. Clave China. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that sways so cool, and sways so gently that when she passes, each one she passes goes, ah. But he watches so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea,
She looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see. She just doesn't see. Y como siempre, en la voz de nuestro colega Enrique Gon, del Grupo de Medios de China, China en clave de noticias, con los principales acontecimientos de la semana en el país asiático. A ver, ¿qué nos traes, Enrique, como novedades? China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gon. Bienvenidos a China en clave de noticias. El presidente de China, Xi Jinping, sostuvo este martes una conversación telefónica con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. Xi señaló que durante los últimos 5 años, él y Macron han mantenido un estrecho contacto, conducido las relaciones entre Beijing y París hacia un desarrollo sostenido, alcanzado resultados fructíferos en la cooperación bilateral y asumido la responsabilidad de los grandes países al abordar cuestiones como el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. El canciller chino Wang Yi pidió este lunes ampliar la cooperación internacional en el combate a la sequía y a la desertificación. Wang dijo que desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, los países en desarrollo han enfrentado severos desafíos en sus economías y los medios de vida de las personas, y añadió que la tarea de coordinar el desarrollo y la protección ambiental es ardua. El vicepresidente de China, Wang Qishan, de visita oficial en Seúl, y el recién juramentado mandatario de la República de Corea, Yoon Suk-yeol, acordaron este martes impulsar las relaciones bilaterales y la cooperación pragmática. En representación del presidente chino Xi Jinping, Wang asistió a la ceremonia de investidura de Yoon horas antes de sostener con él una reunión. Durante su encuentro con el líder del gobierno surcoreano, Wang le transmitió los cordiales saludos de Xi y sus mejores deseos de éxito. Beijing ha criticado a Washington por cambiar la redacción sobre la provincia china de Taiwán en su sitio web del Departamento de Estado. El gobierno chino afirma que tal modificación supone un acto de manipulación política y será contraproducente. La sección de la página web del Departamento de Estado estadounidense sobre las relaciones con la región de Taiwán ha eliminado parte del texto que hacía referencia a no apoyar la independencia de esta región y reconocer la posición de Beijing de que Taiwán es una parte inalienable de China. Washington asegura que la actualización no refleja un cambio en su política. Esta semana cumplió escenario la fundación de la Liga de la Juventud Comunista de China. Desde su fundación en 1922, la organización ha crecido un número de manera sostenida. Los datos del Comité Central de la organización reflejan que la Liga contaba ya con casi 74 millones de miembros en todo el país a fines de 2021. La mayoría de sus miembros, unos 44 millones, son estudiantes y más de 5 millones y medio están involucrados en empresas. El resto de la membresía proviene de comunidades urbanas y rurales y otras organizaciones sociales. China ha registrado un alto nivel de mar costero en los últimos 10 años, alcanzando un punto alto en 2021, según un informe del Ministerio de Recursos Naturales. Durante el año pasado, el nivel de mar fue de 84 milímetros más alto que entre 1993 y 2011. El aumento del nivel del mar se debe en gran parte al calentamiento global que ha provocado la expansión del agua de mar y el derretimiento de los glaciares y los casquetes polares. En China, el hundimiento de la tierra también contribuye a un aumento relativo del nivel del mar. El 7 de mayo se dieron a conocer los resultados de las elecciones para la Asamblea de Irlanda del Norte. Sinn Féin, el partido que tiene sus objetivos abandonar el Reino Unido, obtuvo una victoria histórica.
Antes de que se anunciaran oficialmente los resultados, la líder de Sinn Féin ya había dicho que el referéndum para la salida del Reino Unido estaba previsto para celebrarse en un marco de 5 años. El Grupo del Medio de China manifestó en varias plataformas la verdadera situación que está viviendo el Reino Unido y llamó al gobierno británico a manejar bien sus propios asuntos interiores antes de interferir en los de otros países. El 10 de mayo, China ha lanzado la nave espacial de carga Tianzhou 4 con el objetivo de hacer llegar suministros a su estación espacial, cuya construcción concluirá este año. Así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la pasada semana. Soy Enrique Con, hasta la próxima en China en clave de noticias. Clave China. Good morning, Mr. Medvedchuk. I'm Oliver Stone. It started as a peaceful protest in one of Europe's busiest capitals. Большая политика, и вдруг Украина. Because I care about war and peace, and I'm a citizen of the world. I was in Vietnam War. Borders of Europe cannot be redrawn with force. Я, как гражданин Украины, сторонник территориальной целостности. And I learned a lot about Ukraine, and I worked on Ukraine on Fire. Interviewed Mr. Putin. Если Украина решила так поступить, это ее выбор. I feel sorry for Ukraine because gunmen took control of another government facility. Fighting with Moscow-backed rebel groups is ferocious. This is an act of aggression by Russia. Russia. Russian election interference. keep pressing. It's very easy. Introduce yourself to people who don't know anything about Ukraine. Lo que acabamos de escuchar es un tramo del documental del realizador norteamericano Oliver Stone, quien produjo un documental sobre Ucrania en llamas. Un documental que les recomiendo ver, está en YouTube, y que anticipa algunas pistas para comprender la situación actual de la guerra Rusia-Ucrania. Del mismo modo en que Enrique Gon, desde China en clave de noticias, nos daba cuenta de las declaraciones que hizo la embajada china en Washington, saliendo al paso de las afirmaciones de que funcionarios y medios de comunicación chinos están supuestamente emitiendo propaganda y desinformación del Kremlin. De alguna manera Stone nos tiene acostumbrados justamente a interpelar el establishment norteamericano. En la oportunidad del festival que se hace en Barcelona, donde se presentan películas y donde Stone fue a presentar su segunda versión de John Fitzgerald Kennedy, Caso Cerrado, se refirió justamente a este documental donde él entrevistó a muchísima gente, que incluye a Putin, y dijo que ahí se hacen importantes revelaciones en este documental de la conexión de la inteligencia norteamericana para llegar a la situación actual. Entonces, se las recomiendo. Y también agregó que lo único que le interesa a Estados Unidos, lo que le preocupa, es seguir vendiendo armas tremendamente caras a regímenes con los que cooperamos, porque de esta manera su economía crece sin parar. Y agregó que en relación a Putin se está manejando una imagen como si se tratara de Hitler o Stalin, cuando en realidad es un buen hijo de su país que quiere proteger a su pueblo. Bueno, fuertes declaraciones de Stone y muchos sectores saliendo a desmentir algunas afirmaciones que se generan desde Estados Unidos, atacando la imagen de Rusia y de China. Clave China.
在谁家？青春的年华，你要爱惜它。如果你不爱它，不要把花摘下。五月花开在太阳下，不怕那风吹和雨打，什么都不怕，就怕不知道花儿落在谁家。五月花开在太阳下，不怕那风吹和雨打，什么都不怕，就怕不知道花儿落在谁家。五月花开在太阳下，不怕那风吹和雨打，什么都不怕，就怕不知道花儿落在谁家。青春的年华呀，你要爱惜它。如果你不爱它，不要把花儿摘下。五月花开在太阳下，不怕那风吹和雨打，什么都不怕，就怕不知道花儿落在谁家。青春的年华呀，你要爱惜它。如果你不爱它，不要把花儿摘下。五月花开在太阳下，不怕那风吹和雨打，什么都不怕，就怕不知道花儿落在谁家。Como les comenté en la apertura, estamos en diálogo con el periodista y amigo de Clave China Darío Pignotti, quien desde Brasilia nos pondrá al tanto del panorama político de Brasil tras la candidatura de Ignacio Lula da Silva a presidente, cuya fórmula ya fue presentada. Elecciones que tendrá lugar en octubre de este año. Darío, antes una pregunta personal sobre tu trabajo, que por cierto es muy intenso por estos días. ¿Hace cuánto que ejerces el periodismo? Contame. De periodismo profesional o de colaborador regular de un medio desde el 95, te decía, desde fines del 94, cuando hicimos una larga cobertura en el conflicto de Chiapas, en el sudeste mexicano. Y desde allí he trabajado como corresponsal o como colaborador hasta ahora, viviendo en México, luego radicado en San Pablo y ahora en Brasilia. Esa es toda mi biografía. En su discurso del 1 de mayo en San Pablo, Lula propuso la adopción de una moneda única. Dijo que acelere el proceso de integración en América Latina. ¿Qué análisis haces sobre esta iniciativa, Darío? Sí, Lula lo dijo este fin de semana. No utilizaría el adverbio formalmente, pero sí explícitamente al hablar durante un evento con el Partido Socialismo y Libertad, al que sumó para la campaña de cara a las elecciones del 2 de octubre. La primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que tendrá como principal adversario al presidente capitán retirado del ejército Jair Bolsonaro. Dijo, sí, que estará en su programa, al cual todavía no presentó formalmente en su programa de gobierno,
la propuesta de crear una moneda única a la que llamará o pretende llamar Sur. Será una moneda que tendrá por respaldo un fondo común a ser creado con los otros 3 países del Mercosur. Tener presente que luego del golpe de Estado de 2016 en Brasil, el gobierno de facto de Michel Temer impulsó la expulsión de Venezuela. Hasta entonces el Mercosur eran 5 países, no 4. Expulsión que fue ratificada por el régimen actual brasileño, el régimen de ultraderecha de Bolsonaro, la expulsión de Venezuela. Esa moneda tendría, por otra parte, crearía así lo indicaron quienes elaboraron el proyecto, que fue publicado a principios de abril, tendría una cámara compensadora por la cual se generaría un fondo para reducir las asimetrías del Mercosur. Si son pronunciadas las asimetrías entre una potencia emergente de proyección mundial como es Brasil y Argentina, Brasil es en general 4 veces, 5 más que Argentina en superficie, en Producto Bruto, en población, en Producto Industrial. ¿Qué decir de la relación entre Brasil, la desproporción, la asimetría entre Brasil, Uruguay y Paraguay, que son los otros 2 miembros del Mercosur? Por tanto, la idea de esa moneda también implica la creación de un Banco Central Regional y una cámara de compensación para que esto no sea solamente un instrumento de pago o de transacciones, sino que contribuya al desarrollo relativamente armónico de la región. Y fundamentalmente para sustituir al dólar, eso lo dijo Lula, y también está en el proyecto presentado con la firma del ex alcalde de San Pablo, también del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, tendría la finalidad de que las transacciones con el sur, con la moneda sur, sustituyan a las actuales que son en dólar, lo cual, tal como se dice en el proyecto, serviría para reforzar la soberanía, para dar más autonomía en el comercio regional y para dar respuestas a los conflictos de nuevo tipo. Incluso en ese proyecto, tal como está explicado técnicamente, cuya traducción no haré de forma apropiada, obviamente, porque no soy economista, citan el ejemplo de las represalias financieras y económicas de Estados Unidos y Europa frente a Rusia en el conflicto de Ucrania. Y dicen los autores de la iniciativa que a partir de esa experiencia se hace todavía más inevitable, más urgente crear esa moneda sur. Proyecto que, por otra parte, ya había sido defendido por Lula, Chávez, Cristina Fernández de Kirchner y Evo Morales en la segunda mitad de la primera década del siglo, es decir, entre 2007 y 2010 aproximadamente, cuando se impulsó la creación de un banco del sur y de una moneda que expresara las reservas de los países, no que expresara, que surgiera de esas reservas y que permitiera las transacciones. Fueron tantas las presiones por entonces que ese proyecto naufragó, y presiones que, según recuerdo, tuvieron origen fundamentalmente en Brasil, en el poder financiero, en la banca brasileña, en los representantes económicos y políticos de lo que en Brasil se conoce como el poder de Faria Lima. Faria Lima es la avenida donde están los grandes bancos nacionales y extranjeros. Faria Lima le bajó el pulgar a ese proyecto y no dudaría o sospecharía que en caso de que finalmente Lula llegue al gobierno, no porque su situación electoral sea precaria, Lula es favorito, sino porque se lo permitan, porque una vez victorioso le permitan asumir. Si Lula llega al gobierno el 1 de enero del 2023, quién sabe si tendrá las espaldas políticas para hacerlo. De todas maneras, es una iniciativa, no es una formulación del tipo expresiones de deseo acaloradas e irresponsables de una campaña. Lula nunca fue un político irresponsable. Y recrea un espíritu de época que viene de la década pasada, cuando la época era otra. Eso es lo que puedo responderte en términos de aspectos factuales y en términos de proyección real, de probabilidad real de que este proyecto se materialice. Darío, están circulando versiones de cierto malestar en las fuerzas de izquierda que integran el PT o apoyan la candidatura de Lula. Las fuerzas que se asumen como genuinamente socialistas hablan de cierto viraje a la centro-derecha por la incorporación de Geraldo Alckmin como vicepresidente en la fórmula. ¿Cuál es tu percepción? Sí, hubo cuestionamientos y mucho más por fuera del PT, principalmente por los grupos políticos que integran la alianza que va a llevar como candidato a Lula,
pero proceden de la izquierda. Por ejemplo, el Partido Socialismo y Libertad, cuyo líder, Guilherme Boulos, además líder de los trabajadores urbanos sin techo, dijo: lo apoyo a Lula, pero no me vengan con Geraldo Alckmin. Esto es, no quita su respaldo a Lula, pero a Alckmin no lo digiere, por cierto. Todo esto ocurrió, finalmente hubo una votación en el PT, la ventaja para Lula fue muy clara, obtuvo cerca del 80% de la aprobación de los representantes de la conducción del partido, y la candidatura de Geraldo Alckmin está sacramentada. Va a ser el candidato a vice, Lula va a tener un dirigente conservador como vice, algo que por otra parte no es novedad. Cuando fue candidato a presidente y triunfó en los comicios de 2002 y 2006, es decir, cuando fue electo y reelecto, Lula ya también tuvo como vice por entonces a un empresario que no representaba a la derecha política, pero sí a la derecha económica, pero en aquel era otro Brasil y aquel era otro momento del PT. Para resumirlo, sí, hubo cuestionamientos, no una crisis, no una amenaza de cisma o de fisura en el PT, muy lejos de eso, pero no fue un nombre aprobado unánimemente, el de Geraldo Alckmin. Bueno, se mire como se mire, lo cierto es que Lula es el candidato favorito para ganar las elecciones. Antes de continuar nuestra charla, Darío, me están indicando aquí que hacemos un paréntesis con la pauta comercial y luego seguimos charlando. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Para quienes recién se enganchan, les cuento que estamos en diálogo con el periodista Darío Pignotti y la primera parte de nuestra entrevista la pueden escuchar hoy en la repetición de las 19 horas por las 7:70, por YouTube en nuestro canal y también por las redes. Darío, ¿podés compartir la posición del peteo de Lula en relación a la guerra Rusia-Ucrania? Y también te pido que evalúes en términos de la política exterior de Brasil, si dentro del programa del PT considera a China en materia de cooperación, integración, amistad y si le seguirá dando vigencia a los importantes acuerdos comerciales que mantiene Brasil con el país asiático y que aún están vigentes. Posiciones de Lula y de quien fuera su canciller Celso Amorín, hubo declaraciones frecuentes. Empezando por el conflicto en Ucrania, Lula prontamente hizo un llamado a que hubiera negociaciones de paz y que el conflicto no avanzara prontamente. No sabría decirte si a la semana o a los 2 o 3 días. Hizo una apelación para que el conflicto no se prolongue y para que haya negociaciones de paz. Y posteriormente, a través de su hombre, por lo menos hasta el momento, su hombre, quien mejor expresa la posición de Lula en materia de política externa, quien acompañó a Lula a sus primeras giras internacionales, en las que fue recibido por el Papa Francisco, por el presidente francés Macron, el jefe de gobierno español Sánchez. Esto es alguien que lleva la agenda externa de Lula, el ya referido Celso Amorín. Amorín se opuso a las sanciones contra Rusia, dijo que esa no sería la vía indicada, cuestionó también, por otra parte, la posición de los países que atizan el conflicto. No sabría decirte si en algún momento manifestó un cuestionamiento directo a la OTAN, no tengo presente la eventual censura a la OTAN, pero también, igual que Lula, consideró que la salida a esta crisis, a este conflicto, es hallar una distensión y por lo menos establecer mínimamente un periodo de cese al fuego. También en esto Celso Amorín ha sido explícito y en general, cuando habla Amorín, pudiera uno decir que habla Lula en esos temas. Claro que todavía no fue presentado el programa de gobierno y habría que aguardar hasta ello para saber cuál es sobre el tema la posición oficial de la candidatura. De todas maneras, uniendo esta respuesta con la anterior, claro que
la política, o probablemente la política exterior de Lula va a ser una ruptura con la del régimen autoritario de Jair Bolsonaro, empezando por impulsar la integración regional, siendo que Bolsonaro impulsó la desintegración regional. Bolsonaro es un enemigo del Mercosur, o sea, Bolsonaro no solamente es enemigo de lo civilizatorio, ejemplo, enemigo de la vacuna contra el COVID y enemigo de las urnas como instrumento para legitimar un gobierno de origen electoral. O sea, Bolsonaro tiene un problema con la civilización, no solo con las izquierdas o con los movimientos populares. Tiene problema con valores y con objetos o con realidades que objetivan la civilización, la urna y la vacuna. Y también en ese sentido se opone a la integración regional y se opone a las coaliciones como las que dieron lugar al Mercosur y a UNASUR. Y es sé que en esto me estoy separando un poco de la respuesta, pero para situar a Lula frente a Bolsonaro, es una especie de lugarteniente de Donald Trump, de quien fue un explícito obsecuente cuando aquel gobernaba y ahora es un representante de sus deseos y de sus pulsiones. Bolsonaro hasta en eso es, y aquí autorízame a usar un adjetivo, un pusilánime. Bien, en materia de la relación con China, Lula ha defendido la relación con China como presidente, luego profundizada durante el gobierno de Dilma Rousseff, y así lo hizo durante la pandemia, cuando Bolsonaro asumió otra vez el lugar de interpósita persona, de delegado de la política externa de Trump, y acusó a China de crear el virus del COVID-19. Allí intercedió Lula, incluso hubo conversaciones de Lula con emisarios de la embajada china, otra vez diciendo Lula que había que retomar las banderas y los acuerdos del grupo BRICS a los que se opuso Bolsonaro en su momento. De manera que, si me hubiera obligado a hacer una previsión, creo que serán retomadas las relaciones con China, que fueron, además, esto es importante, durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores y especialmente durante los gobiernos del PT, no solamente de Estado a Estado, sino también de partido a partido. El Partido de los Trabajadores y el Partido Comunista Chino tuvieron reuniones y consultas. Bueno, muchísimas gracias, Darío, por compartir con Clave China tus apreciaciones sobre el presente y el futuro de Brasil. Veremos qué pasa entonces. Un halago para mí ser entrevistado por vos y, por supuesto, hablar para los oyentes o los visitantes de Clave China. Un abrazo, Lidia. Hasta la próxima. Clave China.笑我
Hoy tenemos un micro muy especial, es de letras oídas, un espacio, como ellos lo definen, para leer y reflexionar. Y frente al micrófono de este material que nos envía Radio Internacional China de Habla Hispana, estará Alfonso Guanday. Alfonso va a abordar un tema muy lindo que es la poesía para niños, ¿no? Y hace reflexiones en torno a la infancia, que es una palabra que nos conecta con el amor, con la tierra natal, con el entretenimiento, con el juego, ¿no? Son los aspectos más positivos que uno reconoce de la vida. La infancia no tiene preocupaciones, permite jugar día y noche, forma una etapa muy especial en la vida de todos nosotros, sobre todo cuando los niños no tienen carencias económicas, les falta comida o protección. Nuestra infancia nos define, así lo decía Pablo Neruda y Alfonso lo cita. Dice, el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió casi siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Bueno, hoy se trata de las poesías y las baladas infantiles y estará presente el poeta chino Hu Gao, ganador del premio literario Binjin, quien va a participar de esta charla. Así que les proponemos compartir este lindo y rico material que nos trae Alfonso Guanday desde Letras Oídas. Leer. Desde el primer ladrillo hasta Babel. Leer. Desde la primera página hacia una meta eterna. Leer. El primer paso hacia una aventura al mundo interior. Letras Oídas. Un espacio para reflexionar. Hola queridos radio oyentes, bienvenido otra vez al programa Letras Oídas, un espacio para leer y reflexionar. Enfrente del micrófono les acompaña Alfonso Guanday. Nos reunimos otra vez en la primavera de 2022, el año del tigre según el calendario lunar chino. Como es tradición de nuestro programa, en primavera siempre celebramos con la poesía. El 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía y también el Día Mundial de las Baladas Infantiles. Por tal motivo, invitamos otra vez al poeta Xu Hao, autor de poemas infantiles, para darnos sus opiniones sobre los poemas y la creación literaria para los niños. Antes que todo, recordemos quién es este poeta chino. Xu Hao nació en la provincia de Anhui, en la parte oriental de China, y cursó estudios en la provincia de Liaoning, en el noreste del país. Gracias a esta experiencia, Xu logró un estilo personal que mezclara exquisitez y la franqueza. Xu empezó su carrera literaria desde la época estudiantil y en sus poesías ha dejado plasmado su conocimiento de la literatura clásica de China y sus experiencias vitales. Sus poemas han sido publicados en decenas de revistas profesionales de poesía, como Poesía Periódica, Revista de Poesía Mensual Estrellas, Brisa Verde, etc. También es importante destacar que Xu ganó el premio literario de Binjin, uno de los premios literarios más importantes de China y que tiene su colección personal, boceto y movimiento. En cada emisión vamos a conocer un poco más sobre la literatura infantil de este seguidor de Binjin, gran maestra de la literatura infantil de China. 奔跑的孩子，在大地上奔跑的孩子，你边跑边笑，一路上都是银色。 Niño corriendo por la tierra,
Sonríes y corres, dejando huellas plateadas a lo largo del camino. El viento te sigue, las aves te siguen. El tiempo que vuela se ha ralentizado y va detrás de ti. Niño corriendo, sonríes mientras corres. Con motivo o sin razón, el mundo es tan simple. Corres alegremente, todo el universo se ilumina. Según Xu Hao, la escritura de la poesía es una forma de expresión de su conocimiento, experiencia y sentimiento al lenguaje poético. 写诗本质上是一种审美活动，对我来说，诗歌是我。 La escritura de la poesía esencialmente es una acción estética. Para mí el poema es una proyección de la mente de mi experiencia vital. Escribir una poesía al mismo tiempo significa un proceso de incubación y producción. Construye un mundo de imágenes en base de mi cognición y reflejo al mundo exterior a través de medidas artísticas para lograr la conversación conmigo mismo y la liberación. A veces doloroso, a veces alegre, puede ser un espejo del mundo real o un anhelo del espacio ignoto. La escritura poética es una llegada, una interpretación del pensamiento especial e inquietud mental de un individuo en la masa. Bajo esta visión, Xu realiza su creación poética abordando a su mundo espiritual y a la comunidad de idioma chino, incluidos los niños. Cerramos el programa de hoy con una canción infantil relacionada con el tema y nos despedimos a la espera del siguiente poema. De esta forma, finalizamos el programa de hoy. Seguimos la literatura, seguimos letras oídas.闪烁，让心跳个不停。童年的梦想即将成真，每一寸光阴留存，让心中充满回忆。长大成什么模样，有点神秘。长高了就在眼前。 伸出你的手指，画出一道流星，暖暖的五颜六色，留在我们心底。长大成什么模样，有点神秘。哦，长高了就在眼前，需要珍惜。伸出你的手指。 闪烁，心跳个不停。童年的梦想即将成真，每一寸光阴留存，让心中充满回忆。长大成什么模样，有点神秘。哦，长高了就在眼前。 伸出你的手指，画出一道流星，暖暖的五颜六色，
Clave China. Ya nos estamos despidiendo. Ustedes saben que el año 2022 es muy importante para Argentina y China, ya que se cumplen 50 años desde el establecimiento de la relación diplomática entre ambos países. En estas 5 décadas se han logrado muchos avances y los jóvenes que han sido invitados a un encuentro siguen contribuyendo a mejorar estos lazos, a profundizar la amistad, impulsar la cooperación bilateral y realizar más intercambios culturales en el futuro. Entonces, atención. Una de las propuestas que surgieron durante el programa de este encuentro fue la realización de documentales que promuevan el aprendizaje y la profundización del entendimiento entre ambos pueblos. Los invitados también expresaron su interés en participar de forma activa en el intercambio cultural entre ambos países, difundiendo conocimientos sobre Argentina a las personas que no saben el idioma español y al mismo tiempo contar la historia de China a los argentinos. Daremos mayores precisiones en próximos programas para esta convocatoria que invita a los jóvenes argentinos y jóvenes chinos a participar de este programa de intercambio. Bueno, los dejo y hasta el próximo domingo.你不答应，我也要是你心中